¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y estamos en la terraza de RBK. Hoy día tenemos un gran programa porque tenemos a dos grandes periodistas que nos ayudarán a entender la coyuntura, además de otras variables. Tenemos a Carlos Paredes, que es autor nada más y nada menos de este bestseller que está a la venta, ya va por la segunda edición, si no me equivoco. Es un top de ventas. Con él conversaremos sobre el tema del libro, el tema de Martín Vizcarra y una serie de otros temas anexos. Y también con el periodista Ricardo Gómez Palma, al cual no necesito presentar con mayor detenimiento, pues que todo el mundo lo conoce. Carlos, bienvenido al programa. Ricardo, Hola Ricardo, igualmente. ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Gracias, tocayo. No, el gusto es mío. Carlos, este es tu libro, es un libro que ya va por la segunda edición, la primera edición está agotada en solo una semana de preventa. ¿Sabes cómo van las cifras del libro? Sí, en verdad van la quinta edición y se ha vendido Dios 30.000 ya. mío. Este, Creo que ha habido interés por conocer la verdadera realidad, la verdadera faceta del expresidente Vizcarra, y se ha vendido tanto en Lima como en provincias y también muchos peruanos en el extranjero a través del libro digital, sobre todo en Amazon. Ya, ¿y a qué crees tú que se debe, digamos, ese interés? Porque han habido otros libros que, digamos, retrataban de alguna manera al mismo personaje, al mismo expresidente Vizcarra, pero que evidentemente no han tenido el, digamos, el poder de ventas de este, ¿no? Yo creo que el personaje de Martín Vizcarra en la política peruana ha ido teniendo una metamorfosis o se le ha ido conociendo su verdadera entraña, al principio como un eficiente, entre comillas, digo ahora que lo conozco bien, presidente regional de Moquegua, después como un discreto primer vicepresidente y como un ministro de transportes efímero, ¿no? Duditativo, con temas importantes. Cuando regresa de Canadá para ceñirse la banda presidencial, es ahí recién que la gran mayoría de peruanos volteamos a ver, a decir quién es nuestro presidente, ¿no? En esa coyuntura, dos periodistas se interesan por retratarlo, por investigar su biografía, y al año de su gestión, en julio del 2019, aparece el libro de Rafaela León y de Martín Rippel. Creo que el segundo, con una aproximación más acertada al perfil del político Martín Vizcarra, pero ahora que se ha conocido su gestión de 32 meses en la presidencia, errática, con esta serie de escándalos tipo Richard Swin, la muralla moqueguana que se derrumba, el personaje siniestro de Miriam Morales, la secretaria que pasa a ser una delatora, etc. Y conocemos el Vacuna Gate, creo que los peruanos tienen interés de saber quién era este personaje, cuál ha sido su ejecutoria como funcionario público desde 1989 y cómo ha repetido esos patrones en la presidencia, sin que nosotros nos diéramos. Cobraste interés al personaje, es decir, ya habían dos libros, como bien lo refieres, pero hemos tenido, por ejemplo, una, una Vizcarritis, en el sentido de que durante mucho tiempo Vizcarra fue como una especie de papá para los peruanos, es decir, había muchas personas de la clase alta, de la clase media, que lo consideraban pues prácticamente el padre que todos quisieran tener, que te tranquilizaba con sus discursos al mediodía, en plena pandemia, que le creían, los medios de comunicación le hacían coro, digamos, el que lo criticaba era prácticamente un traidor a la patria. Entonces, me interesaría saber cómo en ti nació o qué te hizo, digamos, emprender digamos, el trabajo de empezar a investigar a este personaje cuando por lo general todo el mundo lo endiosaba y todo el mundo lo tenía pues en un pedestal, ¿no? Yo creo que Martín Vizcarra, pero más que él, su asesor argentino Maxi Aguiar fue muy eficiente en posicionar una narrativa y una careta distinta a la que era Vizcarra, ¿no? Porque los peruanos pensábamos que era un político distinto,
que sí estaba viendo algunos temas importantes para los peruanos de a pie, ¿no? Por ejemplo, mejorar la administración de justicia, o que finalmente se estaba enfrentando a una clase política que también estaba desacreditada, ¿no? Y lo hacía de una manera populista pero eficiente, ¿no? Yo me intereso por el personaje, primero porque, como todos los periodistas sabíamos, él arrastraba alrededor de 50 denuncias en su paso por la presidencia del gobierno regional de Moquegua. De las cuales siempre salió libre de polvo y paja, Sí, ¿no? y además tenía cómo justificarlas. Decía, mi denunciante es el ex gobernador Jaime Rodríguez, que le decían Jamocho, era un tipo que públicamente había dicho, sí, yo he robado, pero no robé en camión, sino en carretilla, y además de esa plata la repartí entre mis paisanos. Entonces, el denunciante estaba desacreditado y por lo tanto sus denuncias también, ¿no? Pero cuando uno se mete a fondo en el tema, encuentra lo que yo he encontrado y he publicado para el libro, ¿no? Y además me llamó la atención su manejo, su gestión de la pandemia, ¿no? Que cada vez mostraba grietas y se notaba como una gestión no solo pésima, sino yo diría incluso con ribetes genocidas, ¿no? Porque 120.000 peruanos a la fecha han muerto por esta pandemia porque muchas cosas hicieron mal, ¿no? Ahora, antes de pasar con Ricardo, quería hacerte una pregunta. Hay varios libros que se están publicando sobre candidatos, lo que me parece muy positivo, no sé si a ti también, porque es como que ha habido una especie de explosión de interés por conocer los perfiles. El libro se llama El perfil del lagarto, es Martín Vizcarra, pero hay otros perfiles como por ejemplo el perfil de Acuña, hay un libro sobre el Congreso, Congresopedia, para saber más o menos cómo va a ir ubicado el Congreso. Hay un reciente libro que incluso creo de Godoy que se acaba de publicar sobre los Fujimori o Fujimori, en fin, el dictador. Entonces, eh, hay una... ¿Te parece que es positivo que, digamos, los periodistas, ya sea de investigación o escritores, empiecen a interesarse por esos personajes y además, digamos, en la campaña electoral, porque, digamos, ahí es donde más se debería conocer al personaje que nos va a gobernar? Yo creo que totalmente positivo que la prensa haga proyectos a mediano plazo y que pueda perfilar bien a nuestros políticos de turno. El Perú es uno de los países que menos producción periodística o de no ficción tiene en la región, ¿no? Si nos comparamos con Colombia, Argentina, México. Y creo que esta suerte de boom es positivo, primero para el periodismo y segundo para la gente, para los ciudadanos que van a tener mayores elementos de juicio a la hora de emitir su voto. Hay un libro sobre Keiko, que lo han escrito periodistas mujeres, Sí, cosa que claro, también la señora acá. Y otro libro que se llama Mini Candidatos, que Carlos Meléndez ha compilado, varios autores ahí, entre ellos estoy yo, que he perfilado a Lescano. Y también hay un libro que va a aparecer muy pronto en Planeta sobre Urresti, o sea que esta O sea, producción está muy buena. Estupendo, fíjate tú. Me parece genial que, digamos, los periodistas empiecen no solamente a opinar, sino A a investigar, investigar, sí, ¿no? es Esa es una importante. labor, digamos, que estaba pendiente en el periodismo desde hace mucho tiempo. Paso con Ricardo. Ricardo, hablando con Carlos sobre Vizcarra, bueno, hace poco ha tenido él que sentarse en el banquillo de los acusados, donde seguramente jamás pensó estar. Se pedía una prisión preventiva para él, al final no se dio esa prisión preventiva, pero, por ejemplo, quería preguntarte esto. Hace un par de días, un juzgado, el Poder Judicial, impide que, por ejemplo, la señora Fujimori haga campaña fuera de Lima. Y sin embargo, a Martín Vizcarra no le dan prisión preventiva, pero sí le otorgan la posibilidad de hacer campaña electoral y él sale muy orondo digamos, de la casa de su abogado diciendo que ahora se va a dedicar a la política y hacer lo que tenía que hacer, que es llegar al Congreso. ¿Qué opinión te merece esta, digamos, esta dicotomía entre ambos personajes, ¿no? Y este trato diferente de un mismo poder sobre dos políticos a los cuales se les acusa a uno de cosas muy graves y a la otra
que nunca ha sido, digamos, gobernadora ni ejecutora de ningún tipo de presupuesto, se le impide, digamos, hacer campaña fuera de Lima. Hay un dicho para eso, Ricardo, ¿no? Para mis amigos, todo. Para mis enemigos, la ley. Y hay otra que también aplica perfectamente, ¿no? El doble rasero al que lamentablemente nos hemos, entre comillas, acostumbrado los peruanos, ¿no? Carlos Paredes ha perfilado perfectamente la trayectoria de Martín Vizcarra y cómo él es que desde Moquegua, desde sus tempranos años en la administración pública, se acostumbró a operar de un modo mafioso, hay que decirlo, lo describe Carlos también, me lo contaron a mí también apenas Martín Vizcarra llegó a la vicepresidencia de la República, gente con conocimiento de causa, y por eso mi escepticismo respecto a su accionar en la política. Y más bien él se encargó precisamente ya desde el Ministerio de Transportes y luego en la Presidencia de la República de blindar su accionar, su ejecutoria pública con un aparato que hasta ahora le sigue respondiendo, ¿no? Hay un cierto sector de la política peruana que se ha acostumbrado ya a operar de esta manera, ¿no? Es decir, no nos molesta, nos hemos acostumbrado a mandar a la cárcel, a prisión preventiva, por cualquier motivo a cualquier personaje, ¿no? Creamos esta figurita de la asociación ilícita para delinquir, un esquema de crimen organizado y a todos los queremos meter en ese saco. Pero cuando se trata de los que manejan, administran ese aparato, ese poder, para ellos no. Y está bien que existan jueces garantistas, ¿no? Como el que le tocó, por ejemplo, a Martín Vizcarra. Debería aplicar para todos, creo, ¿no? No solo para él. ¿Por qué crees que no se aplica para todos? Porque, digamos, es un mismo poder, ¿no? Es una misma, digamos, situación en el sentido de que los jueces se nutren de la ley, se nutren también, digamos, de otros casos, pero para, digamos, el caso de Vizcarra es algo totalmente distinto e inexplicable. ¿Por qué crees que no ha sucedido? En el fondo es un tema complejo, pero en términos sencillos, Ricardo, es que quien administró el poder por casi 3 años como presidente de la República, tras haber traicionado a PPK, se encargó de montar un aparato que lo protegiera luego. Por eso la cercanía con la fiscal de la Nación, por eso es el aparente garantismo de ciertos jueces dentro del Poder Judicial que le responden a él. Por eso es que en algún momento la Policía Nacional, uno de sus órganos, la DIVIAC, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, operó como brazo armado del Ejecutivo. Y eso no es gratis, todo eso cuesta, pero él se encargó de montarlo muy bien. Desmontarlo va a ser difícil y por eso es que le sigue funcionando, le sigue siendo funcional, ¿no? Ahora, Carlos, Beto Ortiz hace unos días, justo cuando comentaba el fallo de la jueza, dijo que tú habías sido muy inocente el día anterior que estuviste en su programa, porque tú creías que con todos los, digamos, cargos que tenía en su contra, con todas las, digamos, pruebas, tú apostabas a que Martín Vizcarra iba a terminar con prisión preventiva. ¿Por qué, digamos, tenías esa convicción tan marcada y qué sentiste cuando eso no sucedió finalmente? Mira, yo tenía esa convicción porque confiaba en la jueza Álvarez, me parecía una jueza seria y porque además la jueza Álvarez había tenido un caso anterior que era el caso del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, que por menos lo mandó preso, ¿no? Y entonces coincido con Ricardo cuando dice que nuestra justicia no es predecible, ¿no? No es las personas, sino el sistema, ¿no? Y alguien ha montado un sistema tan complejo y todavía tiene las riendas de ese sistema que lo están blindando, que lo están protegiendo, ¿no? Entonces, el doble rasero también aplica para la justicia, pero en este caso es un mal muy grande para la sociedad porque es una garantía que tenemos todos los ciudadanos de que nos apliquen la ley igual para todos, ¿no? Ahora, ¿tú crees que Martín Vizcarra tiene, digamos, esos brazos en diferentes instancias de los poderes del Estado que todavía le sirven
estando ya fuera del poder, es decir, él se dice, ¿no? Él ha dejado la Junta Nacional de Justicia, es suya, ha dejado a la fiscal de la Nación, es suya, tiene amigos o, en fin, en el Poder Judicial. Pero, digamos, eso se sostiene muchas veces cuando el gobernante está en ejercicio, precisamente porque tiene todo el poder. Pero cuando el gobernante ya está en desgracia o ha caído en desgracia, esos vasos comunicantes se van rompiendo y esos hilos se van deshaciendo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que eso todavía se va a mantener firme o en algún momento, por la fuerza propia de la gravedad, terminará rompiéndose? Mira, eso se puede romper rápidamente si realmente hay un cambio en el gobierno, pero lo que yo siento con el gobierno morado que es el vizcarrismo sin Vizcarra, ¿no? Y te voy a dar dos ejemplos claves. El actual ministro de Transportes, el señor Eduardo González, ha sido nacionalista y vizcarrista de hace mucho tiempo. Ha sido jefe de gabinete de asesores de Vicente Ceballos en la PCM, jefe de gabinete de asesores de Edmer Trujillo en el Ministerio de Vivienda, que es la muralla moqueguana más sólida. Además fue viceministro de Transportes cuando el cajero, que así lo llama Karen Roca, Extremadoiro, era el ministro. Y hoy se ha quedado en esa cartera que normalmente la ocupan ingenieros porque tiene que ver mucho con la infraestructura, puentes, carreteras, siendo periodista. Yo pregunto, ¿cuál es su expertise como periodista para ser ministro de Transportes y Comunicaciones? Y yo creo que está ahí para empezar a limpiar las cosas que ha dejado Extremadoiro y todos los demás moqueguanos que han pasado por ahí, incluyendo Martín Vizcarra. En el lado de la policía, si bien la DIVIAC tenía interacción con los fiscales del entorno de Vizcarra, hay una división de búsqueda de la DIGIMIN en el Ministerio del Interior, que es el verdadero brazo político, la verdadera policía política de Vizcarra, donde el jefe de búsqueda, que es el que tiene el espionaje telefónico, el que tiene el seguimiento a opositores, el que puso drones al empresario que lo delató a Vizcarra en su casa en Casuarinas, que es un lugar inexpugnable. Ese señor se llama un coronel, Martín González Sánchez, alias El Conejo, que nadie lo mueve de la policía, a pesar de que 5 o 6 medios de comunicación, Panorama, Beto Ortiz, Expreso, en fin, Perú 21, le han dedicado primeras planas y nadie lo mueve. Ahí estriba el poder de Vizcarra, creo yo. ¿Y eso por qué, Ricardo? O sea, porque, digamos, ya Vizcarra no está, está Sagasti, ¿no? Sagasti hizo una poda de la policía apenas entró, porque dijo que la policía estaba corrupta y no ha cedido en eso, digamos. Al final, eso se terminó consumando. Pero como dice Carlos, a ese personaje, el conejo, no lo mueve nadie ni lo saca nadie. ¿Qué servicios le puede prestar a Sagasti o qué le debe Sagasti a ese personaje para que esté, digamos, ahí sin ser movido, pese a tanta evidencia que se ha expuesto contra él? Bueno, me parece que lo de Sagasti una vez también llegado al poder, recordemos cómo llega al poder, ¿no? Es decir, los grupos parlamentarios que menor votación obtuvieron en el 2016 terminan luego de la vacancia de Martín Vizcarra y la defenestración del señor Merino, convertidos en los que iban a decidir qué presidente íbamos a tener los peruanos. Así llega el señor Sagasti, ¿no? Por la determinación de Juntos por el Perú, me parece, y el Partido Morado, que eran quienes habían obtenido la menor votación. Y evidentemente se apoyan en el aparato que deja Vizcarra. Eso de la salida de los generales de la policía me parece que era más bien un gesto para la tribuna, para decir yo vengo acá con mano fuerte y traigo el cambio. Pero en realidad, como decía Carlos, el cambio no es tal, porque hay muchos funcionarios claves. Todo el mundo sabe que el Ministerio de Transporte es un ministerio clave, ahí se mueve mucho dinero por el tema del desarrollo de grandes obras de infraestructura pública. Me parece que este personaje que mencionabas tú es familiar de Martín Vizcarra, Carlos. ¿González? Ajá, o es bastante cercano a él. No, es muy cercano a la muralla moqueguana y yo tengo una explicación para este personaje Conejo, Ajá. que tiene relación con la defenestración de 18 generales. Resulta que el O sea, general... él es digamos, el El aguadaña. cerebro detrás de eso.
el general Cervantes, que hoy es comandante general de la policía, que estaba en el puesto 19 y por eso que tuvieron que retirar a 18, también fue jefe de la división de búsqueda de la Digemín y su segundo era el Conejo. Entonces ahora yo pregunto, ¿con qué autonomía o con qué independencia se va a investigar a este Conejo si su antiguo jefe, su protector, es el comandante general de la policía? Entonces ahora ya no me parece coincidencia de que se hayan tenido que tirar a 18 generales, porque ese señor está en el entorno de la gente que ha manejado el Ministerio del Interior hace 15 años, ¿no? Gino Costa, etcétera, Basombrillo y compañía, y el anterior ministro del Interior es de ese grupo. Carlos, Él lo puso. Ricardo, en una palabra, en una frase, ¿no? Para ponerlo en sencillo un poco a tus seguidores, que son muchos, Ricardo, ¿no? Todo cambia para que nada cambie, ¿no? Cuando hay mucho cambio, en realidad nada cambia. Y eso es lo que ha querido hacer y lo que ha hecho en algún momento de manera efectiva Sagasti. Aunque ahora a la luz de las cifras sobre su aceptación, parece que la gente está empezando a mirar las cosas con ojos un poco más escrutadores, ¿no? Es decir, ya no le pasamos todo a este señor que habla bonito, ¿no? Que cita Vallejo en sus presentaciones. Lo que queremos es ver resultados. Lo que queremos es exactamente a un gobernante o a un administrador de la cosa pública se le juzga, se le mide por su capacidad de gestión, no porque hable bonito. Porque yo conozco gente que habla muy mal, pero es buen gestor, ¿no? Y, Eso y es lo que digamos, vale. la pregunta es para los dos. ¿Por qué si Vizcarra fue tan mal gestor, tiene todavía tantos seguidores? Porque tiene un núcleo duro, ¿no? Un núcleo duro de seguidores. Es decir, si tú ves las encuestas, Somos Perú, que es el partido por el que postula Vizcarra, Salaverry tiene una cantidad escuálida, ¿no? 2%, 1%, ¿no? Pero Vizcarra tiene un grupo duro que si fuera él, solo pasaría la valla, digamos, del 5%, ¿no? Entonces, claro, la ley te dice que tienes que tener a varios que pasen la valla en diferentes localidades del país, etcétera, y eso todavía no se sabe si pasará con Somos Perú o no. Pero él, como Vizcarra, tiene un núcleo duro de seguidores, como por ejemplo en su momento lo tuvo Fujimori, ¿no? Yo creo que él se ha victimizado porque todavía estamos con la teoría del complot, que es un pobre político provinciano que vino a enfrentarse, ¿no? con el elenco estable de la política peruana, que son una suerte de mafiosos. Esa narrativa ha calado un poco, pero viendo la última encuesta que hoy publica Datum, hay un cuadro que a mí me parece muy interesante, porque cuando hablan de la intención de voto para el Congreso a nivel nacional, efectivamente Somos Perú está en tercer lugar después del FREPAP, antes Acción Popular, pero en Lima ya está en séptimo lugar. Y entonces yo me temo que ya caló un poco las denuncias y la gente está empezando a escrutar mejor a los candidatos y está viendo no solo la oferta demagógica de ahora, sino el pasado, ¿no? ¿Cuál es tu ejecutoria? ¿Cuál es tu mochila? ¿Con qué vienes tú a postularte de nuevo al Congreso? Y queda clarísimo por la serie de acciones que está haciendo Vizcarra, que él lo único que quiere es la inmunidad parlamentaria, ¿no? Y la gente lo está entendiendo así. Bueno, él trató, digamos, de hacer una reforma precisamente para que no existiera inmunidad parlamentaria. Sí, claro. Y Y ahora ahora está se postulando. se ampara en ella para tratar de evitar lo que algunos juristas y periodistas ven como inevitable, que él termine en prisión. Recordemos que la jueza que ha impedido que él vaya en prisión preventiva, al momento de argumentar decía, hay fundados y muy graves indicios de actos de corrupción cometidos por el señor Vizcarra, pero no va a ir a prisión preventiva, ¿no? O sea, no lo han librado. Y lo que todavía constituye un pequeño bolsón de simpatizantes suyos, como lo dijo Carlos en su momento, supo dejarse asesorar por Maxi Aguilar, este publicista, este asesor argentino, Bueno, pero para que al convertir, final no tiene la culpa porque hizo su claro, hizo su trabajo, ¿no? trabajo y lo hizo muy bien, supo convertir a sus opositores políticos en el cuco de la población peruana, en los malos de la política peruana. ¿Y quién era la víctima y quién era el que los denunciaba? Él capitalizó eso, ¿no? Todavía le queda algo de eso.
Todavía le queda. Ahora, una pregunta final para los dos, porque ya el tiempo lamentablemente nos gana. Falta muy poco para las elecciones, apenas unos días. ¿Ustedes cómo ven el proceso electoral? Es decir, ¿consideran que lo que dicen las encuestas en general, las más reputadas por ponerlas entre comillas, nos dan ya una especie de perfil de lo que va a ser el flash del día 11 de abril? Yo creo que el siguiente gobierno va a ser un gobierno muy débil, ¿no? Porque primero va a tener poca legitimidad porque nadie pasa excepto un candidato los 2 dígitos. En segunda vuelta, si bien es cierto, es otra elección, pero tampoco va a tener ni siquiera una bancada medianamente compacta, ¿no? El Congreso también va a estar atomizado. Así que esta crisis, si no la resolvemos bien y nos ponemos a dialogar en una mesa, a hablar de consensos y de acuerdos mínimos de gobernabilidad, esta crisis va a terminar con vacancia o con disolución del Congreso al año del nuevo gobierno. Entonces, creo que no estamos en un momento de una estabilidad, ni mucho menos. Va a ser un gobierno muy débil y un Congreso tan atomizado como populista como el que tenemos ahora. Ricardo, tu palabra final. Sí, lo que también va a ser y tiene que ser objeto de un análisis es el fenómeno acciopopulista, ¿no? Porque hace algunos años Acción Popular era un partido venido a menos, ¿no? Bueno, parecía un partido muerto ya. La decencia en la política, pero que ocurrió hace ya muchos años, ¿no? Y sin embargo, el fenómeno que fue Jorge Muñoz llegando a la alcaldía de Lima, por un partido pequeñito, porque en ese momento era un partido pequeñito, de una bancada más o menos con unos números que le permitían cierto manejo y cierta presión, y ahora con la figura de Johnny Lejano, un personaje que tiene una trayectoria amplia en la política, pero no brillante precisamente, ¿no? Ahora convertido en la principal figura o en el fijo para la segunda vuelta, me parece que da para un análisis posterior. Pero lo que viene es, como comentaba Carlos, como lo hemos señalado antes, un gobierno débil porque mayoría en el Congreso no va a tener y va a ser un Congreso atomizado, con los mismos problemas que también. Bueno, entonces no son muy, digamos, buenos los augurios para el bicentenario. Esperemos que los políticos den la talla para por lo menos ponerse de acuerdo en lo mínimo indispensable, y también que se haga justicia con aquellos que merecen estar, como decía un colega nuestro, en Canadá. Así es. Bueno, les agradezco mucho haber estado en el programa, amigos, y conmigo será hasta una siguiente emisión de La Terraza de RBK. No se olviden de vernos en el canal YouTube y apretar la campanita. Muchas gracias y hasta la próxima.